Buenos días, mi nombre es Laura y yo les voy a hablar sobre los compuestos nitrogenados. Catabolismo y anabolismo. El metabolismo hace cambios químicos que se presentan en una célula u organismo. Estos cambios producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. Macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia. Aquí las biomoléculas que contienen nitrógeno, ya sea macromoléculas o productos desechos. Las macromoléculas nitrogenadas son macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia biológica, que son ácidos nucleicos y proteínas. Los ácidos nucleicos contienen ADN y ARN, que es igual a nucleótidos en otros nucleótidos. En las proteínas están los aminoácidos. Los aminoácidos constituyen a las proteínas y en cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos, que estas son las que le dan a la molécula sus propiedades únicas. Una de las capacidades de una proteína puede entenderse en propiedades químicas y sus aminoácidos constituyentes. También 20 aminoácidos diferentes se utilizan comúnmente en la construcción de proteínas en un ser humano. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Estas son separadas entre sí por un único átomo de carbono. Los átomos de carbono están unidos a 4 grupos diferentes, que son las que pueden existir en 2 configuraciones, y estas no pueden superponerse entre sí. Los átomos de carbono forman 4 enlaces covalentes con otros átomos. La estructura toma forma de un tetraedro, y el tetraedro con diferentes elementos unidos que son al carbono. En la clasificación de los gliceraldehídos y de los gliceraldehídos de los aminoácidos se basan en la forma del gliceraldehído. Los aminoácidos también tienen átomos de carbono asimétricos, estas con la excepción de la glicina, el carbono A de los aminoácidos, que se unen a 4 grupos diferentes. Los aminoácidos utilizados en la síntesis de una proteína en un ribosoma son siempre aminoácidos. Durante el proceso de síntesis de proteínas, cada aminoácido une a otros 2 aminoácidos y estas llegan formando un polímero largo. También los aminoácidos que componen una cadena polipeptídica se unen mediante los enlaces peptídicos, y estos resultan de la unión del grupo carboxilo y de un aminoácido al grupo amino. Estas con la eliminación de una molécula de agua. Como sabemos, un péptido es la cadena corta de aminoácidos. Estas están vinculados por uniones químicas. Una cadena muy larga de aminoácidos unidos es un polipéptido, y las proteínas son fabricadas en el interior de las células, y estas forman con uno o más polipéptidos. La clasificación de los aminoácidos de acuerdo al carácter de sus cadenas laterales. El esqueleto
o la cadena principal de un péptido está compuesto por partes de cada aminoácido que es común en todos ellos. La cadena lateral o grupo R es unida al carbono. Es muy variable entre los 20 bloques de construcción y esta variabilidad finalmente le da proteínas a diversas estructuras y actividades. Los aminoácidos se clasifican en el carácter de sus cadenas laterales. Estas se dividen en 4 categorías, que es la categoría polares y cargados, polares y no cargados, no polares y aquellos con propiedades únicas. Polares y cargados. Aquí los aminoácidos de este grupo incluyen ácido aspartico, ácido glutámico, lisina y arginina. El R contiene ácidos y bases orgánicos relativamente fuertes y son capaces de formar enlaces iónicos con otras especies cargadas en la célula. La histidina también es considerada un aminoácido polar cargado, aunque en la mayoría de los casos solo son parcialmente cargados a pH. Aquí podemos observar una imagen de los enlaces iónicos con otras especies cargadas en las células. Polares y no cargados. Estos son polar sin carga. Las cadenas laterales de estos aminoácidos tienen una carga negativa o a veces positiva parcial y estas pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas, incluyendo el agua. Estos aminoácidos son a menudo bastante reactivos y en sus cadenas laterales hidrofílicas tienden a tener carga parcial, lo que permite participar en reacciones químicas y formar enlaces de hidrógeno y asociarse con el agua. No polares. Las cadenas laterales de estos aminoácidos son hidrofóbicas y no pueden formar enlaces. Las cadenas laterales de los aminoácidos no polares generalmente crecen de oxígeno y nitrógeno. Estas también se varían principalmente en tamaño y forma. Esto permite que una u otra de ellas agrupe estrechamente en un espacio particular dentro del núcleo de una proteína. Estos aminoácidos tienden a formar el núcleo interno de las proteínas solubles y entre ellas enterrarlas lejos de medio acuoso. Las cadenas laterales con propiedades únicas. La cadena lateral consiste únicamente en un átomo de hidrógeno y puede caber en un entorno hidrofílico y hidrofóbico. Aunque estas cadenas laterales tienen carácter polar, lo cargada tiene la propiedad única de formar un enlace covalente. La cadena lateral también tiene un carácter hidrofóbico y esta tiene la propiedad única de crear dobles en cadenas. Las proteínas. Aquí tenemos la estructura primaria. El polipéptido es una esencia lineal específica de los aminoácidos que constituyen la cadena, estos con 20 bloques de construcción diferentes. La secuencia de aminoácidos proporciona información necesaria para determinar la forma tridimensional. La primera secuencia de aminoácidos de una proteína fue determinada por un científico y colaboradores de una universidad. Estructura secundaria. Esta nos describe la conformación de porciones de la cadena polipeptídica.
se proponen dos conformaciones. La cadena principal del polipéptido asumió la cadena de una espiral cilíndrica y torcida llamada hélice alfa. La columna central se encuentra en el interior de la hélice y las cadenas laterales se proyectan hacia afuera. La segunda conformación propuesta fue la lámina beta, que consiste en varios segmentos de un polipéptido que yacen uno al lado de otro. Los pliegues resultan de la ubicación de los carbonos por encima y por debajo del plano de la lámina. Las cadenas laterales sucesivas grupo R se proyectan hacia arriba y hacia abajo de la columna central. Esta estructura terciaria y cuaternaria. La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos, es esto que podemos observar en la imagen. La estructura secundaria es la mantenida por enlaces de hidrógeno que dan forma a una hélice. Y la estructura terciaria es la pliegue de hélice por los enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno. La estructura cuaternaria son de polipéptidos individuales unidos a unos por otros enlaces de hidrógeno. Cambios de secuencia de aminoácidos de la hemoglobina que causa anemia diplásmica. Esta anemia severa y heredada resulta únicamente de un cambio único de la secuencia de aminoácidos dentro de la molécula de hemoglobina. ¿Qué son los nucleótidos y los ácidos nucleicos? Como sabemos, un nucleótido es una molécula que contiene 3 elementos en su estructura, que un azúcar de 5 carbonos, un grupo funcional fosfato y una base nitrogenada que varía según sus nucleótidos. Estos nucleótidos se encuentran en dos clases generales, de desoxirribosa y de ribosa. Los nucleótidos simples siempre forman largas cadenas, denominados ácidos nucleicos. Y como también sabemos, el ADN es el ácido nucleico, que proviene de la unión de dos nucleótidos desoxirribosa. El ADN es un ácido desoxirribonucleico que puede contener millones de nucleótidos desoxirribosa. Estas constan de dos cadenas de nucleótidos entrelazados en forma de una doble hélice y unida por enlaces hidrógeno. El ARN es el ácido nucleico de la unión de los nucleótidos ribosa. El ARN es el ácido ribonucleico, que puede contener millones de nucleótidos ribosa, y las cadenas simples de los nucleótidos de ribosa llamadas ácido ribonucleico. Estas se copian del ADN y dirigen a la síntesis de proteína. El ATP, el adenosín trifosfato, es un nucleótido de ribosa con 3 grupos funcionales. Esta molécula inestable lleva energía a distintas partes de la célula y la guarda en los enlaces entre sus grupos fosfatos. Otros nucleótidos NAD y FAD se conocen como transportadores de electrones. El dienonucleótido y nicotinamina y adenina son enzima que se halla en las células vivas y que está compuesta por un dinucleótido por dos nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos.
Su función principal de ellas es el intercambio de electrones y protones y producción de energía en todas las células. El flavin adenin dinucleótido o dinucleótido de flamina y adenina en su forma oxidada y FAT en su forma reducida. Es una enzima que interviene en las reacciones metabólicas de oxidación-reproducción. Este compuesto es químico que cede o pierde los electrones transferidos, aumentando su energía positiva al agregar oxígeno o quitar ya sea el hidrógeno. Producción es el proceso electroquímico por el cual el átomo o unión gana electrones, y esto hace o bien agregar hidrógeno o quitar oxígeno.